tal? Soy la Chef Yolo y estoy encantada de darles la bienvenida al primer capítulo de los talleres de cocina Kiwi Limón. El día de hoy les voy a enseñar las técnicas básicas de corte con cuchillo, pero antes de eso les voy a enseñar cómo debemos de sujetar nuestra tabla y lo único que tenemos que hacer es poner un trapo de cocina húmedo para asegurar bien la tabla y no se esté jugando y corramos el riesgo de tener un accidente. Ahora les voy a presentar los cuchillos. Este es el cuchillo mondador, que es para cortes más precisos o cortes pequeños, y el famosísimo cuchillo chef, que es el que utilizamos casi siempre. ¿Cómo debemos de sostener el cuchillo? Un pulgar en el lado de una hoja y el índice del otro lado de la hoja. Y ya tenemos bien sostenido el cuchillo. ¿Cómo debemos hacer el movimiento para cortar? Vamos a colocar primero los dedos, después vamos a sacar los nudillos, recargamos la hoja y hacemos el movimiento deslizando hacia adelante. Importantísimo tener nuestros cuchillos bien afilados. Primero vamos a poner un trapo y la piedra tiene que estar en agua bien humedecida, porque de esta forma la piedra está lubricada y hace que no se desgaste nuestro cuchillo. Vamos a tomar nuestro cuchillo chef. Yo coloco los dedos sobre la hoja donde inicia el filo, lo colocamos de esta forma. No va a ir acostado, va a ir inclinado y con un movimiento muy lento hacia mí voy a empezar a deslizar la hoja lentamente y luego hacia atrás. Vamos a recorrer la hoja y repetimos el mismo movimiento hacia adelante y por último la punta. Le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo, de donde inicia el filo, inclinada la hoja, movimiento hacia adelante, luego movimiento hacia atrás y ya por último la punta. Ahora, para mantener el filo de nuestros cuchillos necesitamos una chaira. Nuestro cuchillo tiene que ver el filo hacia adelante. Vamos a hacer 2 movimientos hacia adelante y después atrás 2 movimientos. Muy bien. Corte media luna. Ese se hace con el cuchillo de chef. Esta cebolla tiene entonces las raíces de este lado y aquí es donde nace el tallo. El corte va a ser de estos 2 extremos. Hacemos un corte por la mitad, acostamos nuestra cebolla y empezamos a hacer las medias lunas. ¿De qué lado las vamos a empezar? De donde nace el tallo. Estas raíces no las corten porque estas raíces son las que nos ayudan a detener todas las capas. Vamos a hacer ahorita un primer corte nada más para eliminar esta parte. Es más o menos así. Ahí va un segundo y un tercero. Vean cómo se ve. Este es el corte media luna. El fileteado, que también lo conocen como pluma o como juliana también. Igual, también vamos a quitarle un poquito del extremo donde nace el tallo. Lo eliminamos. Eliminamos también con un cortecito la raíz y vamos a identificar las estrías de la cebolla. Vamos a empezar haciendo un corte como de lado y después cuando vayamos subiendo se va a ir enderezando el cuchillo. Les muestro cómo se ve la cebolla fileteada. Vamos a colocar nuestra cebolla y vamos a identificar de qué lado vamos a comenzar a cortar. De este lado no, porque es las raíces y es el que nos ayuda a sostener. Vamos a hacer un pequeño corte donde es el tallo, se lo eliminamos y vamos a hacer unos cortes verticales sobre nuestra cebolla, más o menos de este ancho, por toda la cebolla. Colocamos nuestros dedos en posición, sacamos los nudillos y vamos a hacer más o menos un corte como este. Y este sería el cubo grande. Vámonos por el cubo chico. Con esta misma cebolla se los voy a mostrar. Vamos a hacer cortes verticales, nada más que esta vez son más pequeños. Vamos a tener que hacer unos cortes de este lado. Entonces hacemos un corte aquí, 2 y 3. Y empezamos a cortar. Esta vez es un corte más fino. Miren cómo se ve este cubo que es más pequeñito a este que es más grande. Ahora vámonos con el ajo. Si ustedes tienen que hacer una preparación donde les dicen que tienen que infusionar el aceite en ajo, entonces ahí lo que se necesita es un ajo con camisa. Eso quiere decir que lleva la piel. ¿Por qué? Porque si lleva la piel el ajo,
no se nos quema tan rápido en el aceite. Es con un golpe fuerte, un golpe así, queda abierto, se ve la piel y ya abrió un poco y entonces va a poder soltar todo el aroma y todo el sabor cuando lo metamos en una cacerola o una sartén con aceite. Si quisiéramos pelar el ajo, ahí es donde vamos a utilizar el mondador. Vamos a hacer un corte de este lado, un corte del otro extremo y con el mondador vamos a empezar a pelar de esta forma. Así vamos a retirar la piel. Este nos va a servir para el siguiente corte. El siguiente corte es el laminado. Aquí lo único que vamos a hacer es colocarlo en esta posición. Colocamos dedos, sacamos nudillos y empezamos a laminar, que es un corte así circular. Es importante que todas las láminas nos queden del mismo tamaño para que cuando lo pongamos en el sartén no se empiecen a freír unos más que otros. Y vámonos con el siguiente corte, que es el que casi a la gente no le gusta hacer porque es estar picando mucho el ajo. Aquí sí voy a utilizar el mondador porque el ajo es un ingrediente más pequeño. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Cortes verticales muy delgaditos. Igual vamos a hacer, en este nos va a servir yo creo que nada más con 2 cortes. 1 y 2. Y así es como se va viendo el picado. Déjenme se lo separo para que lo puedan ver. Ok, ahora es el turno del jitomate. Vamos a empezar con el cubo. Corte a la mitad, otro corte a la mitad. Retiramos las semillas con mucho cuidado. Aquí fíjense bien de no cortarse. Retiramos semillas. Aquí vamos a hacer 3 cortes de esta forma. 1, 2, 3. Colocamos los dedos, los nudillos y empezamos a cortar. Para escalfar jitomates vamos a necesitar el cuchillo mondador y el jitomate. Lo único que tenemos que hacer es sostenerlo bien y hacer un corte en forma de cruz. El corte no debe ser demasiado profundo. Hacemos una cruz. Yo de este lado ya tengo una cacerola con suficiente agua y ya está bien caliente. Lo voy a sumergir de esta forma. Una clave para saber que el jitomate ya está escalfado es cuando la piel se empieza a desprender. Ahora lo llevamos al bowl con agua fría y hielos para tener un choque de temperaturas y entonces sea mucho más sencillo retirar la piel. Lo rescatamos y ya está listo para que podamos retirar súper bien la cáscara. Fíjense bien, con un mondador, inclusive lo pueden hacer con la mano si quieren, se retira así de esta forma o lo podemos retirar con la mano de esta otra. Y vean qué bien se retira la cáscara. Y aquí hacemos un pequeño cortecito nada más para que se quite bien toda la cáscara o piel. Ahora ya tenemos listo nuestro jitomate. Ahora vamos a retirarle las semillas. Hacemos un corte a la mitad, después otra vez a la mitad y ahora sí ya podemos empezar a retirar semillas. Ahí con mucho cuidado para que no nos llevemos mucho de la pulpa del jitomate. Para sacar los cubos pequeños, acuérdense, tenemos que colocar bien los dedos, luego sacamos los nudillos y recargamos. Hacemos el primer corte, con ese deslizamos hacia adelante, después colocamos en posición todos y repetimos. Aquí tenemos nuestros cubos pequeños de jitomate. El de rodajas, y para ese vamos a utilizar un jitomate bola. Vamos a entonces hacer un corte primero para eliminar esta parte y después ya empezamos a hacer las rodajas. Colocamos los dedos, sacamos nudillos y hacemos un cortecito que no se lleve demasiada carne y empezamos a hacer nuestras rodajas. Ahí está la primera rodaja. Vamos a tratar de que todas salgan del mismo tamaño. Nuestro corte rodaja. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de platillos donde los podemos utilizar. Estos camarones al ajillo. Aquí pueden utilizar las láminas de ajo. Cochinita, ahí le podemos poner, por ejemplo, la cebolla que hicimos fileteada. Un pico de gallo, ahí la técnica de los cubos en jitomate, el cubo pequeño de cebolla.
ceviche de pescado, igual ahí van todos los cortes, va el fileteado de cebolla, el cubo pequeño de jitomate, el cubo pequeño de cebolla también. Y tenemos también un pollo rostizado que se puede acompañar con pico de gallo. ¿Quieren saber cómo se preparan todas estas recetas? Entren al perfil de Kiwi Limón en Facebook y ahí van a encontrar todas estas recetas para que las puedan preparar y no se pierdan el segundo capítulo porque está buenísimo. Ahí les voy a enseñar a preparar los famosísimos fondos.